Qué bueno que siguen con nosotros. Gracias a todos por estar conectados en Certero. Este día con ustedes, como siempre, para llevarles las informaciones, los temas. Gracias a todos por mantenerse en sintonía con nosotros. Durante estos días ha sido muy cuestionado lo que ha ocurrido con el llamado concurso de oposición docente en la República Dominicana, por el cual las autoridades del Ministerio de Educación buscan ocupar algunas plazas que se han creado en lo que tiene que ver con la República Dominicana en materia de profesores. Si bien es cierto, el país tiene disponibles poco más de 18,000 plazas, hay una cruda realidad a la que tienen que enfrentarse muchos de los que se gradúan en una universidad, y no necesariamente en el área de educación, sino que históricamente en nuestro país las universidades juegan un rol porque están preparando profesionales en muchas áreas. Sin embargo, los puestos de trabajo para esos profesionales no están garantizados porque hay una mayor cantidad de oferta y no hay la misma demanda. Y muchas veces el mercado laboral en el país demanda de más técnicos que profesionales. Sin embargo, mucha gente prefiere tener un título colgado en la pared de su casa y andar por ahí buscándosela, haciendo lo que aparezca. Pero ¿qué sucede? Que cuando comenzaron a mejorar el salario de los profesores en el país, una buena cantidad de otros profesionales de otras áreas decidieron también hacer la famosa habilitación docente para de esa manera concursar y tener oportunidad de ir a las aulas, porque el salario se hizo bastante atractivo. Esa es la realidad. Ya un profesor no gana 8,000 pesos como ganaba por allá, por los años 90, ni 12,000. No, ya los profesores tienen un salario que todavía pudiéramos nosotros decir que es poco, porque el enseñar conocimientos no tiene precio. El educar no tiene precio. Pero si lo comparamos con lo anterior y con lo que había hace 20 años, hay que ser realista. Ha habido una mejora sustancial en el tema salarial. Entonces eso también ha hecho que más personas quieran ir a un aula. Y hemos perdido en gran medida aquellos maestros que por vocación de servicio, por entrega, su participación en las aulas iba más allá que el tema meramente salarial. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Ahora, el concurso de oposición ha desnudado una realidad que vive la República Dominicana en materia educativa. Y usted ve que cuando nos hacen evaluaciones en la educación preuniversitaria, usted ve cuáles son los resultados. Y con todo y el 4% y todos los cuartos del mundo que se están destinando, y yo digo entre comillas, porque para mí ese dinero nunca ha ido todo el tiempo a educación, ¿eh? Nunca. Para mí eso ha sido una pantalla. Pero bien,
4% del Producto Interno Bruto. Y siempre lo dijo el expresidente Leonel Fernández, el problema de la educación en el país no solamente es económico. O sea, con el hecho de que, como plantea la ley de educación, otorgar el 4% del Producto Interno Bruto, con solamente eso no es necesario, no es suficiente para resolver el problema. Pero ese es otro tema, y ese es un tema mucho más amplio. Pero quiero enfocarlo desde el punto de vista para que tengamos una idea de por dónde es que vamos como país y como sociedad. ¿Por qué? Porque son esos estudiantes, los de primaria, los de básica, los de bachillerato, esos son los que están yendo a las universidades. Esos son los que van a las universidades y se inscriben en muchas universidades que hay en este país que no debieran llamarse universidades, porque no enseñan nada. Pero muchos de esos son los que van y se inscriben en la carrera de educación. Y muchos de esos son los que están, entre comillas, preparándose para después ir a una aula a enfrentarse a 30, 40, 50 muchachos, 50 niños, 50 jóvenes, para entonces educarlos. Pero ¿qué sucede? Que no solamente en educación, no solamente en educación. En el 95% de las carreras universitarias, la universidad lo que te traza es una pauta. La universidad te da una idea. La universidad te crea una parte de los conocimientos. Los demás tiene que desarrollarlo usted. Lo demás debe investigarlo usted, debe leerlo usted, debe capacitarse usted de manera independiente, porque ninguna universidad, por buena que sea, por como se llame, le muestra a usted la realidad a lo que se va a enfrentar. No, usted en la universidad ve mucha teoría, ve mucha letra, lee mucho, le ponen trabajo, le ponen asignaciones, muchísimas cosas. Ahora, cuando usted tiene que enfrentarse a la realidad, mucha gente se pone la mano a la cabeza y dice, pero ¿y qué es esto que me están preguntando? ¿Qué es esto que yo estoy mirando si en la universidad nunca nadie me habló de eso? No, es que la universidad tampoco te va a ofrecer todo eso. Entonces, ¿qué sucede con ese examen de oposición docente, con esa prueba? Que si a otros profesionales del país, de otras áreas, para ir a ocupar las plazas, se les hiciera una prueba como esa, también se quemaran la gran mayoría. No crea usted que vamos a crucificar a los profesores ahora tampoco. No, yo no voy a crucificar a los profesores. Si en este país le hicieran una prueba parecida a esa, a la mayoría de los profesionales, la mayoría nos quemáramos, y me voy a incluir. Y hay aspectos sencillos que son de pensamientos lógicos que ninguna universidad a usted se lo va a enseñar, por buena que sea y por cara que sea y por rating y por fama que tenga, porque son aspectos de análisis lógico, de pensamiento, de discernimiento. Pero usted se lo ponen en un examen y usted, lo primero es que desde que a usted le menciona la palabra examen, ya mucha gente está temblando. Desde que le mencionan la palabra examen, ya hay gente que le caen unos nervios y una cuestión, porque entonces por ahí comenzaron los problemas. Y dice la presidenta de la ADP que esto ha sido una jornada extraordinariamente exitosa. Mentira, no ha sido ninguna exitosa, porque estamos hablando que en regionales de educación de este país hubo profesores que se examinaron 500 y se quemaron los 500. Entonces usted me va a decir a mí que eso es una jornada exitosa.
Claro, no hay cama para tanta gente. Les dije ahorita que hay disponibilidad de un poco más de 18,000 plazas a nivel nacional. Para el concurso de oposición docente participaron 70,000 profesores. Eso quiere decir que 60,000 no iban a tener espacio, que únicamente iba a haber espacio para poco más de 18,000. Y usted me podrá estar preguntando, pero ¿y entonces? Adredes, a propósito, hacen que el examen, que la prueba sea un fracaso y que la mayoría se queme para entonces utilizar otras prácticas. Otras prácticas que en su momento utilizaron otros ministros en el pasado reciente. Pues como la mayor cantidad de los que fueron al concurso de oposición se quemaron, no pasaron el concurso, pero hay plazas disponibles. Hay que contratar a esos profesores que hacen falta. Y entonces ahí viene otro ingrediente que también se da en este tema: al que lo contratan, al que le hacen un contrato de trabajo que le van a pagar menos de la mitad del salario de lo que gana un profesor cuando está nombrado, pero ese contrato le da la oportunidad al ministro de turno de de contratar al que le da la gana. Y ahí vienen una serie de acuerdos políticos a los cuales hay que ir cumpliendo, a los cuales hay que ir resolviendo, y que si lo vemos desde el punto de vista, este gobierno no ha podido cumplir con la mayoría de los acuerdos políticos, y eso le tiene creado un gran problema a este gobierno. Pero entonces viene Radamés Camacho del PLD a decir y a criticar. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral el PLD puede criticar el concurso de oposición docente si en la administración de Andrés Navarro, cuando usted era presidente de la ADP, Radamés Camacho, el concurso de oposición tampoco fue exitoso? Fue otra porquería. Y fue en la gestión de Navarro que comenzaron a contratar los profesores. Claro, pero usted sabe de qué bando fueron los que contrataron. Entonces, esto nos muestra la realidad que vive nuestro país en materia de educación. Eso mismo refleja las condiciones que hay y en los niveles en que nos encontramos, tanto en la educación preuniversitaria como en la universitaria. Es una pena que uno tenga que decirlo de esta manera, pero eso nos muestra que todavía estamos muy lejos de poder tener una educación de calidad, porque también los que están saliendo de nuestras universidades no tienen la capacidad para ir a un aula a enseñar. Seguimos en Certero.